Pues una vez más les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas. Es un gusto tenerles acá. Welcome. Y es un tiempo de oportunidad siempre que venimos a la casa de Dios para conocer más de Dios, para conocer más su palabra, para recibir los favores de Dios. Y ahora estamos en una época muy importante. Como saben, el domingo pasado empezamos a hablar acerca del tema de la Biblia. Muy bien. Y alguien se llevó un buen premio por contestar las preguntas correctamente, y espero que hoy alguien más lo pueda tomar, porque tenemos otro, como les dijimos. Así que es importante estar atentos a lo que vamos a hablar. Si alguien se está durmiendo por ahí a su lado, échele agua, por favor. No lo vaya a hacer, no lo vaya a hacer. Ayúdelo, empiece a orar por el Señor. Reprende todo sueño, toda pereza, todo cansancio. No es fácil a veces, ¿verdad? Uno viene muy cansado y a veces como que, no sé por qué será, pero algunos dicen, es que el fin de semana yo me duermo hasta las 2 o 3 de la mañana porque es fin de semana. Pero si usted viene a la casa de Dios, duerma bien. Ya se lo dijimos, ¿verdad? Duerma bien para que aquí pueda estar bien despierto, bien atento, y que así aproveche este tiempo tan maravilloso que solamente es una horita, 1 hora y media, a veces 2. Bueno, vamos al libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos 4 y su versos 12 y 13. Si alguien no tiene Biblia, dígale que compre una. ¿Lo tiene? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Voy a leerlo en otra versión. Esta era Reina Valera. Esta otra versión, que es la Nueva Versión Internacional. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Estos 2 versos, que sin duda son conocidos y probablemente alguien lo sabe de memoria, como alguien dijo, desnudan el corazón. El corazón es lo más difícil, ¿verdad? Se ha escrito tanto sobre el corazón, porque dicen que el corazón es traicionero, que es mentiroso, que a veces el corazón tiene una cosa, pero la boca dice otra. Sin embargo, también Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso que sale, también él dijo, eso es lo que contamina. Lo que sale, no lo que entra, sino lo que sale del corazón. Quiero decirles que no son pocos los que pretenden juzgar la palabra de Dios. Cada vez son más los que creen que ellos pueden juzgar la palabra de Dios. Es decir, dar un criterio para ver si la palabra es la palabra de Dios o no es, o es cualquier palabra. Hay muchos, cada vez hay más gente que está haciendo esto, que se pone a juzgarla. Sin embargo, como es la palabra de Dios, ella es la que nos juzga a nosotros. Cuando la leemos, la palabra nos escudriña, nos estudia, saca a la luz, como alguien dijo, es el espejo donde miramos nuestro rostro, de cómo estamos. Eso es la palabra.
Y así como se describe aquí, donde la hemos leído, no hay otra palabra que se compare. No hay otra palabra que se compare a la palabra de Dios. Al fin escuché un amén. Ya llegamos, ¿verdad? No hay otra palabra que se compare a este libro sagrado. Al fin les arranqué amén como a 3. Wow, hermanos, creo que sí necesitamos hablar más de esta palabra. Esto es muy importante. Yo quiero que hagan algo conmigo. ¿Cuántas Biblias hay acá? Biblias así en papel. Hay varias. Y ahora bájenla. Los que la tienen en el celular, levanten el celular. Hay varias, ¿verdad? Esto va cambiando. Después ya van a ser solamente celulares. O probablemente va a ser otra cosa. Pues miren, vamos a algo que uno quiere. Cuando usted quiere algo, cuando usted pierde algo y lo encuentra, algo de mucho valor, lo toma, se alegra mucho y hasta le da un beso, ¿verdad? Pues ahora le vamos a dar un beso a la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Muy bien, tómela y bésela. Es que la amamos. Es que la queremos tanto. Porque es la palabra. Es una palabra tan bonita. Fíjense que el texto, vamos a ver unas palabras que hay en el texto. Primero dice que esa palabra es viva y eficaz. Viva. Viva quiere decir que produce cambios. Y hay una cita que viene de Jesús, donde Él habla de esa palabra y dice de esta manera, dice, el Espíritu es el que da vida. Ahora, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso dice ahí claramente, la palabra de Dios es viva. O sea, esto no es una letra muerta, es una letra viva. Y el Espíritu Santo la hace viva. Cuando uno se llega a la palabra de Dios con respeto y la lee, el Espíritu la hace viva y la hace poderosa. Porque es el arma del Espíritu, porque el Espíritu la ha inspirado. Ahora, también dice que es eficaz. Y cuando habla de eficaz, hay un texto que viene a mi mente y que dice de esta manera: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Usted dice, ya me recordé de esa palabra, si es que también usted la sabe. Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué dice la palabra? Dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que cumplirá ese propósito para el cual yo la envié. Ahora usted se está convenciendo que bueno que yo le di un beso con cariño a la palabra de Dios, porque es una palabra que cuando Dios la ha enviado, ha sido enviada con un propósito para provocar cambios, y esos cambios han sido operados precisamente en nuestra propia vida. Ahora, alguien dijo, si la palabra no produce cambios, porque siempre hay gente astuta, ¿verdad? Probablemente alguien ya dijo acá, pero a veces la palabra no produce ningún cambio en mí. Yo sigo igual. De hecho, hay gente que uno se sorprende que oye mensajes y mensajes y mensajes y sigue igual, no cambia. No se preocupe, que para aquellos en quienes no produce cambios, produce juicio. Porque eso dijo Jesús también. Mi palabra les va a juzgar en aquel día. Porque es una palabra autoritaria. Mi palabra les va a juzgar. O sea, mejor que produzca buenos frutos y no esperar el juicio de Dios. Ahora también dice que es cortante, y dice es más cortante, con lo cual está haciendo una comparación. Es más cortante que cualquier otra palabra. Y eso también significa que penetra, que es tajante. Quiero decirle que cuando habla de la espada acá, es esa espada de 2 filos. No se refiere a la espada para la guerra, para atacar, para defenderse. No se refiere a esa espada. Se refiere a una espada pequeña. En el original se refiere a una espada pequeña, que es una espada que sirve para hacer la operación precisamente como el bisturí.
del cirujano. Y como dice que es de dos filos, quiere decir que penetra hasta lo más profundo, como lo ha dicho ahí claramente. Por eso viene la otra palabra que es que discierne, una palabra discerniente, o sea que discierne los pensamientos del corazón. Miren, hay gente que puede especializarse en lo que es la conducta humana, en lo que es el alma del ser humano, lo interior del ser humano. Pero nadie se puede comparar, por experto y estudiado que sea, al poder que tiene la palabra para llegar a discernir los pensamientos más íntimos que hay en el corazón. Solamente lo hace esta palabra viva y penetra y deja todo al desnudo, como ya lo dijimos. Usted sabe que cuando el cirujano corta los tejidos de la piel, porque claro, sabe que hay que hacer una decisión, que hay que hacer una operación. Cuando corta los tejidos de la piel, entonces deja el tumor al descubierto y lo elimina. Y eso es lo que hace la palabra de Dios también. Deja esos tumores espirituales, si le quieren llamar así, al descubierto. Por eso es que a veces cuando se predica la palabra, hay unos que dicen: este predicador por mí lo dijo. Sin duda que ya sabe mi vida. Sin duda que alguien le fue con el chisme. Sin duda que este me la está tirando directamente a mí. Sin duda que este la tiene contra mí. A mí me ha tocado a veces, ha venido gente a reclamarme. Un día casi me agarra del cuello una persona porque yo ni siquiera sabía lo que pasaba con su vida, pero al dar el estudio, él reaccionó y me dijo: pastor, por si usted se imagina esto y esto. Y esa fue su reacción. Pero la palabra es para eso. Si la palabra no le habla, sería muy triste, ¿verdad? Si usted está bien y la palabra no le elogia, sería muy triste también. Pero la palabra es para eso precisamente, porque eso demuestra que es la palabra de Dios. Ahora quiero hacerles reflexionar un momento. Con razón hay tanta gente que se opone a la Biblia. Y con razón hay mucha gente en este mundo que se quiere deshacer de la Biblia. No es porque la Biblia no sea la palabra de Dios, es porque es la palabra de Dios y porque no les conviene. Porque el mundo quiere seguir su rumbo, el mundo quiere seguir su desenfreno, entonces no le conviene la palabra. Y es ahí donde toman la determinación de decir: vamos a buscarle cualquier cosa para decir que no es la palabra de Dios. Al enemigo no le gusta la palabra, aunque la usa. Usted sabe que el enemigo usa la Biblia, pero la tuerce. Y hay muchos que tuercen también la Biblia. Así que no porque le hablen de la Biblia usted se va a quedar convencido de que ya le hablaron de la palabra de Dios. La pueden estar torciendo. Han habido herejías, han habido cosas absurdas que se han dicho de la Biblia. Entonces cuidado con eso también. Ahora nos preguntamos: ¿y cómo se escribió la Biblia? Tenemos ahí una imagen del idioma, uno de los idiomas en que se escribió la Biblia. No sé si alguien se puede poner de pie y leerme ahí, por favor. ¿Qué idioma es ese? Hebreo, muy bien. No, si ustedes son expertos también en idiomas bíblicos. Hebreo, sí, es el idioma hebreo. ¿Y la otra imagen? Esta sí, ¿verdad? Bueno, latín, arameo, eso es griego. Ese fue el idioma que a mí se me concedió de parte de Dios estudiarlo un poco. El hebreo solamente, pues, es requisito del seminario, tuve que hacer una introducción, pero la verdad es que no es fácil cuando uno se encuentra con eso. Y solamente que alguien tenga todo el dinero y el tiempo del mundo para dedicarse a eso, lo hace. Aunque hay gente que, aunque no lo tiene, hace un gran sacrificio para dedicarse a hacer traducciones de la Biblia. De hecho, a veces uno dice: no, estas personas que trabajan en las traducciones bíblicas se pasan ahí solo descansando tranquilamente. Eso es un trabajo dificilísimo, muy complicado. Y gracias a Dios por los que hacen esto, porque si a nosotros nos llegara la Biblia así, imagínense que nos quitan las Biblias en español y dicen: aquí tienes una Biblia, aquí tienes la Septuaginta, que está toda en griego, aquí tienes la Septuaginta, encárgate de ella. O la Vulgata latina, que es otra Biblia que está en latín. Entonces uno no haría nada con eso. Pero esto acerca la palabra, y esto es por la voluntad de Dios. Esto es parte del propósito de Dios, que la palabra llegue en nuestro propio idioma.
Es una bendición tener la palabra en nuestro idioma. Ahora, el hebreo era un idioma del pueblo de Dios en su propia tierra, el pueblo hebreo. Y se escribía de la derecha a la izquierda, algo que no es común para nosotros, ¿verdad? Nosotros lo hacemos de la izquierda a la derecha. No tenía puntuación ni vocales. Hubieron por ahí unos que llamaban los masoretas, los escribas, gente experta que se puso a ponerle puntos, a vocalizarlo, que tampoco fue trabajo fácil para ellos, gente entregada a eso. Y el arameo dice que proviene de las lenguas semíticas y se parece al hebreo. Era la lengua que se supone que hablaba Jesús. Sin embargo, dicen que Jesús era políglota, o sea, hablaba varios idiomas. Yo me admiro por la gente que habla varios idiomas. Y los felicito y los animo a que sigan en eso, porque no se le da a cualquiera, ¿verdad? Nosotros hablamos nada más español y un poquito, no mucho. Esa es la realidad. Hablamos como el 60% de español. Tal vez un poquito más, para que no nos desanimemos. Entonces, el idioma griego, por supuesto, proviene de Grecia y ha sido uno de los idiomas más importantes en la historia de la humanidad. De eso hay mucho que decir. Aquí tenemos expertos en estos idiomas y yo creo que ellos nos podrían decir mucho más, pero es uno de los idiomas muy importantes. Y por supuesto, al estar la Biblia en ese idioma también, eso lo hace más importante, porque ese fue el plan de Dios. Ahora viene otra pregunta: ¿por qué tantas traducciones? Porque hay varias traducciones. Y por ahí hay algunos videos que estaba viendo donde algunos dicen: sí, hay muchas traducciones porque no se ponen de acuerdo. O sea, cualquier desvelado dijo esas palabras. No se ponen de acuerdo. Pero no es por eso. Las versiones son estilos que reflejan el estilo de la misma persona que hace la traducción y que se basan en documentos confiables y que nos ayudan a tener diferentes ideas de lo que es, o sea, dicha la misma palabra en diferentes maneras para entenderla mejor. Yo no sé cuántas versiones de la Biblia tiene usted. En español, por supuesto que estoy hablando de las versiones en español. Pero sería bueno, ahora están disponibles ahí mismo en el internet, usted puede ver esa diversidad de versiones y compararlas. Dicen que hay unas versiones que son más literales, o sea, más apegadas al idioma original, y hay otras que son más contemporáneas, que son entonces, algunos le llaman parafrásticas, o sea, viene de la palabra paráfrasis. Paráfrasis es decir la palabra uno en sus propias palabras, pero sin quitarle su significado. Y hay versiones así. Vamos a comparar unos versos ahí que también los tenemos, creo yo. Mateo 5:3. ¿Qué dice Mateo 5:3? Leamos todos. Ahora en la otra versión latinoamericana. Fíjense bien lo que está diciendo. En la primera dice pobres en espíritu, en la otra dice los que tienen el espíritu del pobre, o sea, de la persona pobre, que es un espíritu más humilde, más sencillo por su misma situación de pobre. ¿Cómo se para un pobre ante su jefe, ante un rico? Como dice en mi país, con la colita entre las piernas, ¿verdad? O sea, muy humilladito, le tiene miedo, hasta le dice jefecito, patroncito y todas esas palabras que ya conocemos que vienen de esos tiempos en que estaban sujetos. Pero ese era la misma situación en el tiempo de Jesús. Era lo mismo. Y por eso ese espíritu sencillo, los que tienen un espíritu más humilde y más expuesto a la voluntad de Dios, esa gente que no confía en otras cosas del poder, sino que confía en Dios, confía en la gracia de Dios. Eso quiere decir, pero en la Biblia de Latinoamérica se entiende mejor. Ahora, Mateo 6:2, leamos. ¿Lo tenemos? ¿Sí está? Leamos, por favor. ¿Cuándo? Ahora en la otra versión.
Muy bien, también lo pone en palabras más sencillas. Eso era nada más que quería el ejemplo para ver que hay versiones que lo ponen más a nuestra manera de hablar, de entender las cosas. Y eso es lo que uno quiere, porque a veces dice, no entiendo, la Biblia es muy difícil, pero estas versiones lo hacen más sencillo. Ahora, la composición de la Biblia, o sea, lo que se llama el canon bíblico, que ya para muchos es una palabra conocida porque lo han estudiado en sus clases, que han tenido ahí los que han estudiado clases de nuevos miembros, los que están en los hogares que fructifican también lo han estudiado. Pero cuando hablamos del canon bíblico, ha sido un dolor de cabeza para algunos aprenderse los nombres de los libros de la Biblia. Esos libros que están ahí dentro de los 66 libros de la Biblia que nosotros utilizamos. Cuando hablamos, por ejemplo, de los libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, esos son los 5 libros. ¿Quién los escribió? Se supone que la mayoría fue Moisés. Ahora vienen los libros de historia, que son Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Estas palabras de esos escritos están dadas en un contexto, en una realidad que vivía el pueblo de Israel. Porque recordemos que el pueblo fue un pueblo nómada, o sea, iba por el desierto, después llegaron a la tierra prometida, se establecieron, tenían jueces ahí, todavía no tenían reyes, después piden un rey, se constituyen en un reino con su propio rey, vienen los reyes, desde Saúl hasta Salomón, todo estaba muy bonito. Luego los hijos de Salomón, cuando él muere, ellos dividen el reino. Y eso se compone entonces ya el reino de Israel dividido en 2, que era el reino del norte y el reino del sur. O sea, Jerusalén y Judá, como le llaman. Y también esos tenían a sus propios profetas. Por eso es que también hay libros proféticos, pero antes están los poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esos libros hablan de poesía, de sabiduría, no era una sabiduría que ahí se ponían a filosofar, a escribir cositas bonitas y a ponerle florecitas alrededor, sino era de la vida cotidiana, de la vida real, de la experiencia, cómo uno aprende. Si a qué le fue mal porque se fue por ese camino, no hay que ir por ese camino, hay que ir por el camino correcto, no hay que ser desobedientes. El libro de los Salmos hace un poquito la diferencia porque ese libro es el más grande de la Biblia, que tiene 400 capítulos. Sí, ¿verdad? ¿Cuántos tiene? 400. Tiene solo 150, algunos dicen que tiene 151, depende cómo se hagan las divisiones. Pero nosotros creemos que son 150 y ahí hay poesía y hay canto también, era el himnario de los israelitas. Pero como hablamos también de profecía, entonces vienen los libros de la profecía, que tenemos 5 profetas mayores, así como nosotros los dividimos, ¿verdad? Porque tenemos un pequeño ejercicio y así lo dividimos. Los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Esos libros le llaman mayores porque su contenido es un poco más extenso. Por eso se le llaman mayores. Y algunos profetizaron para el reino del norte y otros para el reino del sur. Habían reyes en el reino del norte y otros reyes en el reino del sur. Estamos hablando de cómo está compuesta la Biblia. Luego vienen los más difíciles: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son 12 profetas menores por su contenido, ya dijimos, no por la calidad sino por la cantidad. Esos son los profetas menores, que también tienen mensajes muy importantes, divididos también en los 2 reinos. Ahora vienen los más fáciles. Ahí termina el Antiguo Testamento, que tiene una cantidad de ¿cuántos libros? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Tiene 39. Se los voy a decir la última vez. 39. Y vamos a lo del Nuevo Testamento, que eso ya es la época en que Jesús viene y él mismo alrededor de él empieza a surgir el Nuevo Testamento. Empecemos con los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son evangelios, son versiones del evangelio, porque son evangelios que se parecen, aunque hay 3 que son sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Se parecen mucho, por eso le llaman sinópticos. Luego Juan es un poco más
teológico, más interpretativo. Después viene un libro de historia que se llama Hechos, ese es el más fácil. Y nos encanta leer la historia de la iglesia primitiva, cómo empezó esa iglesia a crecer y a extenderse y a irse por diferentes partes del mundo. Y es una historia muy bonita que muestra la voluntad de Dios. Ahora vienen lo que se llaman las cartas paulinas, que son, ¿cuántas cartas son de Pablo? Ya me las están diciendo, pero son 13. Empieza con Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Ahí están las cartas del apóstol Pablo, un gran personaje que escribió, algunos dicen que un poquito más de la mitad del Nuevo Testamento le escribió el apóstol Pablo, a esas iglesias específicamente. Qué hombre, ¿verdad? Cómo Dios lo utilizó. Ahora vienen las cartas generales, o sea, cartas universales. Esas son un poquito más fáciles. Empieza con Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan, Judas y Apocalipsis. Bueno, Apocalipsis es un libro diferente porque Apocalipsis es el libro de profecía. Es el único libro de profecía específicamente en el Nuevo Testamento. Qué bonito entonces saber estas cosas que Dios ha dejado en su santa palabra y dentro de una historia muy específica. Solo quiero concluir diciéndoles que la Biblia que nosotros tenemos ahora, y agradezco a Dios por los que lo hicieron, la Biblia antes no tenía capítulos ni versículos, ni tenía temas. Yo siempre pienso esa gente que hizo ese trabajo, qué bonito, qué dedicación, qué pasión por la palabra. Uno ahora va y encuentra fácilmente las cosas porque hay referencias, hay temas, hay Biblias de estudio, hay Biblia para la mujer, para el niño, para el anciano, para el tío, para el primo, para el cuñado, para todos hay Biblias ahora. O sea, nos han facilitado tanto el estudio de la Biblia. Y aún así, casi no se lee. Pero yo quiero decirle que si usted viene a esta iglesia, aquí le animamos a leer la palabra de Dios. Le animamos, le exhortamos a leer la palabra de Dios. Si no tiene Biblia, cómprela. Si quiere andar con el mejor celular, está bien, pero antes cómprese una Biblia. O si la va a leer en el celular, pues léala en el celular, pero que no sea pretexto nada más. Hay que leer esa palabra. Y en conclusión, quiero decirle que ninguna revelación extra a la palabra de Dios es válida. Ninguna. Y aquí yo entraría en conflicto con mucha gente en este país y en otros países, con otras religiones y con estos grupos que pretenden tomar el lugar de la palabra de Dios. Pero yo quiero ser claro y preciso: ninguna revelación extra puede ser realmente válida, porque la palabra misma cierra con broche de oro. Así que ninguna persona puede pretender que tiene una revelación especial que se pasa sobre esta palabra. Cuidado con eso. Ahora, sin la Biblia, oiga bien, sin la Biblia, la familia, la iglesia y el mundo se va a la deriva, se pierde. Por algo Dios dejó su palabra. Su palabra no la dejó como dice: ustedes tienen 1000 alternativas y entre 1000 hay una también que es la Biblia. No, ustedes tienen una y es la palabra de Dios. Este es el mensaje poderoso de Dios y es el mensaje que tenemos que anunciar. Recordemos el texto de Hebreos 4:2. Esa palabra es viva, es eficaz, es penetrante, porque es la palabra de Dios.